Buenas tardes, amigos de Teatro al Día, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros acá en el programa 152 de este sexto año de Teatro al Día, hoy tenemos dos invitados de lujo. Todos los días son invitados de lujo, porque toda la gente que hace teatro es además arriesgada, valiente, sigue para adelante a pesar de todo lo que se ponga en el camino. Y este año es un año que Cofonte ha recibido tantos y tantos pedidos para puesta en escena, más de 50. Y van bajando, van apareciendo en la cartelera y uno dice, ¿cómo hago para ver todo esto? Bueno, hay que arremangarse y seguir adelante. Tenemos a Federico Silva, que es dramaturgo y director de esta obra que se llama Plantar Bandera, de la que vamos a hablar ahora, y Néstor Guccini, que es uno de los actores, porque el elenco está integrado por Carla Moscatelli, diosa total. Esta es una opinión personal, Néstor Guccini, que está acá presente, y Albino Almirón, que también es un crack. Esta obra me hizo acordar, pero no fue el hecho o tomó el tema, me hizo acordar un poco a la obra de Cartoon, por el tema de los de esos artistas que llegan a un lugar que no saben bien cuál es, ni tampoco saben cuál va a ser su destino. Y tiene algo también como beckettiano, ¿no? Ese como esperando y no sabiendo. Bueno, yo la voy a ver ahora el 26, ¿no? El sábado, y me suena tan cercano a lo que es el teatro en sí, ¿no? El teatro, sus protagonistas, su gente, es un poco de la lucha de estar en un lugar, no saber qué va a pasar o no en ese lugar, pero estar, ¿no? Como decir, bueno, somos este grupo, somos esta gente. Es un poco como los comediantes de la legua, esa Exacto. gente que iba recorriendo pueblos, lugares que a veces ni sabía cuáles eran, pero a la vez estaban y hacían e iban creando esos universos, ¿no? ¿Y cuál fue tu punto así de partida, esa cosa que dijiste, tengo esta idea, vamos a ir por acá, vamos a ir por otro lado? Bueno, por un lado empezó la cuestión viendo un poco el tema histórico, a través de un poco de alguna lectura del libro La historia de la sensibilidad en Uruguay de Barran, sí. que cuenta un poco ahí como costumbres de la cultura de esa época, de fines de 1800 por ahí, y a su vez se junta eso con una foto que yo había visto de un carnaval antiguo de un niño que estaba disfrazado de forzudo, con un disfraz muy casero así. Sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces esa foto que vi de carnaval me había quedado con la idea de hacer un personaje con eso, pensando también en esa foto por atrás aparecía una mujer que yo imaginé que era la madre, entonces claro. Pensé un poco cuál podía ser la historia, y después pensar un poco en meter, esos personajes podían ser los que estuvieran como tratando de hacer sus números, digamos, en ese contexto histórico que había aparecido a través de esas lecturas de la historia. Bueno. Y bueno, a partir de eso surgió ahí esa especie de circo criollo que va como por distintos lugares recorriendo. Sí, el circo criollo, hay muchas, hay un trabajo muy lindo de Juanito González Urtiaga que ha hecho sobre el circo criollo, y siempre, digamos, él siempre decía, tiene mucho de realidad, pues yo recuerdo hace muchos años, cuando le hice una nota a Alberto Candó, que me decía que los comienzos de él habían sido en un circo. Mira. Y muchos actores, no digo todos, ahora ya menos, digamos, ¿no? El antecedente, digo, por un tema de edad, los que tienen 40, 35, digo, pero hay muchos actores que se han formado en circo, cuando el circo tenía representaciones teatrales, ¿no? Digo, tipo el circo de los Podestá, por ejemplo, claro. Para ir dentro de la línea, digamos, ¿no? Justamente de eso que decías, María Rosa, que es una de las cosas que más me llamó la atención de la obra que me presentó Federico,
nosotros tenemos claro de que siempre el ser humano tuvo la necesidad de representar eso que voy a decir, de representar situaciones ajenas o situaciones o representar en otras personas las situaciones que le tocaban vivir a ellos, porque siempre es más fácil vivirlo a través de supuestamente la piel de un ajeno que mostrar tus dramas, que mostrarlo como uno mismo. O sea, uno recorre, ahora se me vino este recuerdo a la mente, tuve la suerte de estar con una película en el Festival de Málaga y ves unos escenarios y decís, claro, acá hace 300, 400, 500 años se representaban obras. Y lo ves como algo lejano, y sin embargo es algo, estos personajes, lo que tiene muy interesante, es que son personajes que son tierra, cercanos, que son súper cercanos, claro, que uno a veces los vive. No es algo como imaginario, bueno, este personaje que vivió otra vida, otra historia en otro lugar remoto y que nosotros quizás no lo conozcamos nunca, porque acá puede ser este territorio como puede ser cualquier otro. Creo que esto tiene un contexto como universal, ¿no? Sí, pueden ser artistas que pueden estar recorriendo en cualquier lugar, y además que el comienzo del circo criollo tampoco fue carpa, digo, eran plazas, donde llegamos de hecho, nos quedamos. Sin adelantarle ni adelantarle a la gente que nos encantaría que vayan, que por suerte nos está yendo muy bien. No es un circo con un biombo, o sea, ellos se trasladan con un biombo y hacer sus representaciones. Y lo que decía, que esa cuestión de que Barrán lo hace de manera genial, uno vive la historia sin desmerecer como nos enseñaron, de las cosas que pasaron, las causas, las consecuencias, pero la vivimos o la aprendimos poco a través de la gente. Es así. De cómo se comportaba la gente, qué le pasaba, qué cosas hacían. O sea, tenemos la imagen del gaucho, de aquello, de los... Sí, siempre tenemos esos estereotipos de los que no nos separamos porque parece que están dentro de nuestra cultura, dentro de los usos, los costumbres. Sí, lo que no se profundiza. Claro, pero no se va más adentro de eso. Entonces yo creo que lo bueno es eso justamente, ¿no? Mostrar y demostrar que además del gaucho, el caballo, rebenque, 80.000 cosas, hay otras cosas además, ¿no? Claro. Que se fueron formando, pero eso es todo un trabajo, creo que tiene que ver con una postura del mismo trabajo social, geográfico. Hay todo un entorno que tienen esos personajes que están en la tierra, claro, ¿no? O sea, no salieron de la nada, y además yo lo digo como montevideano, que a su vez tengo la limitante de que como le decimos del interior de mala manera, voy ocasionalmente. A mí me ha tocado ir de muy chico a actuar, pero tampoco viví esos personajes, porque yo sé que en otros lugares esos circos criollos se vivían como más cercanos, o sea, claro, esa cosa centralista. Y acá lo que hace Federico en la obra es como que está ese mundo de este circo itinerante, de que, como decís vos, siempre se están enfrentando a desafíos que... El primer desafío es encontrar a quién representar. Exactamente. Encontrar la gente que representa. Y entonces agrega una dificultad que son los alambramientos del campo, son los inicios del alambramiento del campo, que también ahí... Que ahí ya hay una limitante, ¿no? Exacto. Hay una cosa liminal que no se puede erradicar, porque ya de momento que vos limitás una propiedad, digo, bueno, es esto, fuera de esto sí, dentro de esto nada. Entonces es eso, o sea, también. Y eso es un ejemplo de lo que te limita también para lo que es la labor del artista, ¿no? Mostrarse en cualquier espacio y en cualquier lugar. O sea, hoy hay gente que se sorprende, y esto es más viejo que el agujero del mate, ¿no? Que se hagan cosas en plazas. Te iba a decir eso. Eso es lo más común. Claro, pero ahora se vive como una... Bueno, ahora no sé si tanto, pero se vive como una cuestión como antes. Cuando empezó a pasar, era como... Este espacio no convencional nunca se había ocurrido. No, siempre estuvo. Ahora que vos me digas que según la época, de repente la adecuación de ese espacio puede ser distinto, puede tener otras variantes, pueden ser otro tipo de representaciones, sí, pero no es algo nuevo, algo que digamos, fulano descubrió una manera de hacer teatro diferente, digo, no, siempre tuvimos las herramientas para poder hacerlo así nació. Exacto. Digo,
Y si vos ves un poco también, aclaro, para los que son carnavaleros, yo no soy, pero lo mío como un hecho cultural, no soy de las personas que van, me gustan determinados grupos, pero digo, no estoy en el carnaval siguiendo, ¿no? Pero yo al carnaval, cuando el carnaval está en la calle, en los desfiles, yo le veo mucho de esa cosa de contacto con el público, ese contacto. Exacto. Que si bien el público lo tiene con la gente de teatro desde la sala, hay una distancia, y en la calle, en las plazas, en esos lugares abiertos, digo, sacando el alambrado, digo, ese contacto es muy directo, y creo que había una audacia muy grande en esos artistas que no se daban cuenta la comunicación que estaban teniendo con la gente, ¿no? Claro, claro. Bueno, algo de lo que vos decís del carnaval, nosotros también tenemos como esa experiencia del carnaval, la BCG, también la hicimos con Esmor y yo la Mojigata, entonces vivimos eso de ir a distintos escenarios. Con la BCG, por ejemplo, salías de la Citarrosa a la calle, el público salía todo y se quedaba en la calle cantando y digo, yo lo recuerdo de la época de la BCG cuando estaba en la Citarrosa, era así. De ir a los tablados, que es como también esa cosa de llegar a buscar, a ver a un lugar donde ya está el público, a ver, y esa cosa de trasladarse por los barrios, no sé qué, tiene mucho de esto también, ¿no? No sé qué. Claro, sobre todo cuando hoy dicen los actores, ¿no? Que, por ejemplo, presentan una obra para circulación, para fortalecimiento. Exacto. Lo más divino es hacer barrios, claro, porque tienen un contacto, porque muchas veces no es en salas, a veces es en un gimnasio, a veces es en lugares donde se pueda representar. Entonces creo que todo eso también te saca de tu zona de confort de actor, ¿no? Claro. Meterte en un lugar que ahí tenés que acomodar el cuerpo a las circunstancias, ¿no? Claro. Bueno, y en la obra, que se juega mucho con eso, vos decías la valentía sin duda, y la necesidad, porque, o sea, la necesidad de seguir manteniendo este recurso de subsistir, digamos. Sí. Lo que tiene la obra es que no, por lo menos, no sé qué opina Fede, que fue el que la escribiste, pero... vos escuchás siempre al actor que lo representa. No lo muestra desde un lado, desde la pena y el sufrimiento. Él eligió mostrarlo para mí desde el otro lugar, digamos, ¿no? Desde el lugar de la satisfacción de hacer. Exacto, de buscar. Y son personajes, para hacer una cuestión cortita, está la madre, que es Carla Moscatelli, el hijo que me toca representarlo a mí, tienen un vínculo familiar, obviamente, y hay un tercer personaje, que es el Casalino Almirón, que es alguien que fue un gran referente en determinada cuestión gauchesca, digamos, en el zapateo, que ahora parece que está como una especie de retiro, pero que no queda claro cuál es el vínculo filial ahí. Claro. O sea, por lo menos a mí hasta el día de hoy no me queda claro, queda como... Entonces ese trío, claro, ese digamos, hay un conflicto ahí que es bien claro, que es el reclamo del niño a la madre, del niño no, del eterno adolescente, porque ya no es niño, claramente. Pero está lindo que te pongan en ese rol, ¿no? El reclamo a la madre por lo que no le dio en la infancia, que en este caso fue el amamantamiento que él hubiera querido, y a su vez la madre que quiere que el hijo siga perteneciendo a ese círculo, porque yo creo que no encuentra otra manera de subsistir, o por lo menos es lo que ella ha venido haciendo, entonces insiste con que ese niño siga siendo el niño forzudo, un poco como a fuerza, digamos. A fuerza. Entonces eso genera, y está el campeón que lo mira un poco desde afuera y es un poco más realista diciendo, bueno, pero tan niño, ya no es tan niño. Ya no es tan niño, ya el niño creció. Ya el niño creció. Es como esos roles que son eternos, y ¿no? En determinados que... actores o actrices, porque si uno mira un poco para atrás, hoy por hoy hay cosas que cambiaron, pero en otro momento, había se imponían actrices, cosas, claro era distinto, o sea, había como una esta actriz tiene que hacer, no me importa, tiene 70 años, no importa, porque tiene que parecer de 20, porque tiene que hacer pongámosle Juana de Arco, ¿no? Y vos como espectador lo veías, pero vos, claro, vos conocías la historia, pero decías, claro, frente a una actriz.
Pero hoy por hoy, digo, como que el physique de rol se busca un poco más, ¿no? Claro, digo, claro. es un poco como aquello, si esto me rindió, me tiene que seguir rindiendo, ¿no? Claro, pero Entonces acá- vamos a seguir con esto porque ¿quién lo sustituye? Pero me imagino que ¿Cómo los circos busco? criollos no tendrían mucha posibilidad de quién elegir, ese es el No, tema. no, no, claro, no, te claro. veías obligado a representar Era lo que un- te tocaba. Claro, Era un grupo determinado de gente que se En juntaba general para... tenía como una cuestión familiar. Claro, también. porque Entonces, bueno, es el si hijo, si él tiene que hacer creciste lo que tiene seguís que siendo hacer. chico Claro. igual, porque Porque, claro, lo que y la funcionaba era- gente en sí lo que iba a buscar era el famoso entretenimiento, Exacto. ¿no? O sea, que yo no sé si reparaba tanto como hoy uno repara, que si fulano entra por la izquierda, sultano Sí. por la derecha. Digo, era aquello que era lo único, porque no había Claro. otro tipo, o sea, estaban fuera de la faena, digamos, de las cosas que se realizaban. Lo que llegaba a los pueblos era esa gente que era como una cosa que maravillaba verlos cuando No. llegaban o cuando recorrían los O sea, lugares, ¿no? Exacto, y yo creo que eso demuestra cuando lo tenés, ¿no? A veces te puede dar que no lo consigas. Que el espectador crea. Claro, eso es fundamental. En esos circos imagino que de repente el que te vendía la entrada era el mismo que después era la mujer barbuda. Y vos, sin embargo, ¿cómo mantenés la ingenuidad Claro. de mirarlo y decir, es la mujer barbuda? O sea, Claro. que no tiene que ver a veces con una cuestión tan racional, sino No, con una no, cuestión no, no. emocional de vos, Es que de vos creer cuando lo que vas estás mirando. Vos cuando vas al teatro, a mí me pasa, por ejemplo, Claro. si yo enganché, yo me voy a creer absolutamente todo, de principio a fin. Y si hay que llorar, lloro, sí, no, yo acompaño todo. Pero digo, creo que la magia del teatro Claro. es eso, ¿no? Que el espectador se crea eso que está viendo, eso que está pasando, se crea el personaje. Porque después la persona puede Sí, hacer claro. de su vida, una cosa es la persona, otra cosa es el personaje que hace esa persona y otra Exacto. cosa es lo que hace el personaje, ¿no? Claro. Entonces digo, nos movemos en eso y el espectador sabe que yo soy consciente que hoy, por ejemplo, de noche voy a ver una ficción. Yo sé que es ficción, claro, lo Claro. que voy a ver. Pero yo no voy pensando que voy a ver una ficción. Si no, no tiene sentido. Si no, claro. ¿cómo que voy? Vas Si no, al no juego, voy. a Digo, participar de eso, claro. es un juego, digo, entre aquellos que están ahí o que pueden estar en cualquier lugar del espacio y el otro que viene a saber qué es lo que está pasando. Entonces digo, esa es la comunicación que se da, ¿no? Cuando engancha. Y además yo tengo la convicción de que siempre lo que voy a ver es lo mejor. Nunca Eso pienso. es genial. Porque Eso- nunca eso como- pienso, porque si yo pienso que lo que voy a ver, capaz que es malo, yo no voy. Claro. Digo, porque no me voy a enganchar pensando eso. Entonces, claro, vos además desconoces en general, te puede pasar que vuelvan a versionar un espectáculo que vos ya conocés. Pero Obviamente, digo, o que conozcan la si historia. viene una versión sobre algo que ya viste, generalmente hay cambios. Claro. Entonces algo distinto vas a ver. Pero yo creo que el trabajo ¿no? Vos hablabas hoy del interior, por ejemplo. Yo tengo mucho contacto con el interior y he visto crecer muchísimo los grupos que eran muy, como te puedo decir, como la palabra básico de repente suena mal, pero que bueno, que muy amateur o que hoy han crecido mucho y están haciendo trabajos que son Pero es importantes. que no habría, digo. no habría ninguna razón para que fueran diferentes a lo que hacemos. O sea, como acá también hay grupos que nacen, digamos, ayer y anteayer estuvieron justamente 2 personas integrantes de distintos colectivos que recién se formaron, Está ¿no? formando. Entonces digo, y está bueno porque además es gente que tiene una base de un estudio, entonces también tienen esos nervios, ese no sé qué va a pasar, ¿no? Todo eso que todo el mundo alguna vez sintió y Claro. cada vez que estrenás algo, que escribís o que convocás actores también tenés eso, ¿no? Van a querer, son los que yo quisiera tener, que me digan que sí, digo. Y bueno, y el interior tiene un teatro muy fermental. Ahora hace poco se hicieron los encuentros regionales para elegir los 10 grupos, se presentaron, tienen ahora ya 50 grupos la ATI, y se presentaron 30 y pico a los encuentros regionales. Obvio, había que elegir bien, ¿no? Los compañeros que estuvieron ahí asignados eligieron 10 grupos
Y vos ves que son 10 grupos, algunos de ellos grupos ya conocidos, ¿no? Pero que de repente en alguna otra regional no se eligieron, ¿no? Y que se han sumado otros que son nuevos, pero que han venido trabajando. Entonces digo, como que el trabajo ese, ellos de recorrer, lo tienen conocido, porque en una ciudad del interior vos haces 3 funciones, ya te fue todo el público. Claro. Después tenés que empezar a circular sí o sí, porque es Exactamente. otra sala, no te queda otro que ser itinerante, porque tenés Exacto. que salir a O sea, buscar otros públicos, ¿no? Exacto. Acá vos podés hacer 8 funciones o 10 o 12 en una sala, y si te va bien vas a seguir llegando, vas a tener un flujo de público, claro, el boca a boca, viste, que convoca. Pero el interior tiene un público acotado que va al teatro. Exacto. Acá también, pero digo, somos un poco más. Claro, exacto. Entonces, digo, como que se mueve distinto, y hay muchas escuelas de teatro, la gente también de las escuelas va. Y esto de hacer del nene forzoso. Bueno, yo, en la cuestión esta de creer, nos pasó una cosa. Con Carla ya tuvimos, por lo menos de mi parte, creo que ella también la suerte de trabajar juntos, fuimos pareja en 2 ficciones. Marido y mujer en la película Lelí de Leticia Jorge y Ana Guevara, y en la serie Todo detrás de Momo de Pablo Stoli y de Adrián Viniés. Fuimos marido y esposa. Con Carla, además de ser una gran actriz, tenemos un muy lindo ser humano. Una conexión muy linda. Y claro, claramente yo no estoy en condiciones de ser el hijo de Carla por edad, claramente. Pero hay una cosa que nunca nos planteamos, que eso fuera una dificultad. Que no se plantea. Primero que no es que yo interpreto a un niño. No, claro. Interpreto ya creciste. A un niño crecido. Pero aparte fue algo que, de hecho, yo le comentaba y a Federico. es muy probable que la gente lo que vea sea eso. Es que yo creo que eso... chico crecido. Sí, es lo que se ve en la obra. No que piense... No, pero es grande. Digo, claro, porque el espectador sigue el hilo conductor de la obra. No aparte se dice por parte de este tercer personaje. No racionaliza tanto el hecho de si tiene tantos años, o si pudiera ser. Y fue tan así que, en mi caso, yo fui construyendo este personaje muy en base a esa relación. Como partiendo desde ahí, porque hay una cuestión muy visceral que está de inicio de la obra, que es como esta cuestión de... Yo tengo un hijo de 13 años, entonces me siento muy representado desde el punto de vista de esa cuestión de reclamar, de estar todo el tiempo como de sentirse como estar en la vanguardia, y por otro lado seguir siendo muy dependiente de ese vínculo. Y viéndolo de afuera como casi como una amenaza, que en este caso se ve como este tercer personaje, cosas que le propone, por un lado rebelde ante la madre, y por otro lado tampoco quiero que los demás me vengan a decir las cosas, ¿entendés? Claro. A mí me pareció como una cuestión de juego. Tenemos una cuestión como que estamos todo el tiempo. Son personajes que, como te decía hoy hace un rato, que no se detienen a quejarse de lo que les pasa. Claramente no están siendo exitosos en sus cometidos, en su itinerario. El éxito, es difícil, el éxito no los está acompañando, pero no es que se detienen a lamentarse por qué esto nos pasa a nosotros. Siguen, y por otro lado, de alguna manera todos intentan ver la culpa ajena y no la propia, digamos. Todos intentan buscar la responsabilidad del otro. Entonces eso es lo que genera, me parece, la comedia, digamos, ¿no? Me parece que, bueno, no sé, Fede, que fue el... ¿Lo catalogas como comedia? Sí, yo creo que sí. Sí, no sé, yo creo que sí. No sé, pregunto, porque a veces hay algunos giros que cambian. Claro, pero a veces pasa que a veces la comedia es tan amplio. La comedia es amplísimo, todo lo que puede abarcar. No es una comedia, digamos, de sketch o de... No, claro, pero no, sí, ahí ya no. Pero sí, yo creo que ese tema de que están todos como siempre tratando de responsabilizar al otro, y como aparte de los conflictos a veces son como
no digo surrealistas, pero están tiene una cosa absurda ahí. Como bastante absurdo, los reclamos son bastante como absurdos de todas las partes. Entonces eso genera, ellos lo viven con una intensidad tremenda, pero me parece que hacia afuera lo que se genera es el efecto de una... Claro, sí, los vínculos tienen ahí una forma medio rara, entonces eso sí puede generar ahí como algo de humor. Claro, y ¿en qué te basaste? Porque empezaste a decir que habías visto en una revista ese niño, ¿no? Una foto, con el disfraz. sí. Y eso te fue generando, digamos, a la mamá la viste atrás y eso te fue generando, bueno, la mamá disfrazó al nene. Y, ahí bueno, va, ella le hizo el disfraz. Bueno, como se hacía antes, ¿no? Los famosos asaltos que existían también en claro, los casas. esas fotos son de carnavales antiguos de esa época. Claro, sí, la famosa mascarita. Década de 60, por ahí, antes también, ¿no? Claro, entonces me imaginé un poco cuál era la historia atrás de... alguna vez. ¿Sí? ¿De qué? ¿Me puedes preguntar? Ay, yo creo que... No, era como damita antigua. Bueno, hay un clásico. Sí, eso era un clásico. Gitana. Y si no, te ponían de paisanita, te ponían el niño de gauchito. El nene gauchito, o el pirata. Torero también. Porque además eran, bueno, yo... Vamos a ser claro, yo nací en el 56, o sea, en la actualidad tengo 69. Pasé por eso, la casa, en el barrio nosotros vivíamos allá en Quintela, entre Massini y Navarra, detrás del hospital de clínica. Sí, claro, perfecto. Yo nací en la calle Navarra. Ah, mira. Sí, vivimos un año ahí nada más, porque yo no recuerdo, pero nací en la calle Navarra, muy cerca donde está el Sí, era la esquina. Y era la casa grande, ¿no? Y antes había como otro tratamiento de vecindad, por decirlo así, obvio. ¿No? El vecino era amigo, ¿no? Claro, no era esa persona que yo no sé qué hace de noche, o mirá que no sé qué, digo, que después fue cambiando un poco el concepto, ¿no? Entonces, bueno, ¿y dónde? Y en la casa de los Carvajal, y bueno, y entonces ahí venía una tía que se había disfrazado como de nena gorda y no sé, pero de nena gorda es muy bueno. Ahí viste esa además te digo la verdad que por ser aquellos tiempos, no aquellos, digo, se hacían cosas buenas, no, con porque había mucha gente que costurera, que cosía, tipo goma, viste, y todo que mucho tiempo a eso. Y además eran como reuniones, como hoy hacen las fiestas estas de Halloween, por ejemplo, que yo claro, pero la calabacita y eso ya ahí no me veo. Digo, pero además que la gente se hacía como una cena, viste, como cosas que se comía, todo, se ponía música y la serpentina y todo eso, y claro, mi casa tenía un fondo grande, entonces ahí se hacía, ¿no? Y a nadie todo el mundo se producía, por decirlo así, decís, ay, qué producido que estás, ahí donde vas, bueno, pero eran los trajes para era una fiesta, claro. El asalto, ¿no? No era agarro una sábana y me hago de fantasma, ¿no? Exacto. No, era todo armadito, ¿viste? Todo lindo, se sacaban fotos, andaban colgados las fotos por la casa. Claro, y viste que a veces insistimos con esta cuestión yo también me replanteé eso con esta obra. Y por eso me parece muy interesante que han ido muchos adolescentes a verla, que esa cuestión, que está bien, que no la niego, esa cuestión que tenemos melancólica, yo creo que tiene que ver, me imagino, no soy historiador ni cerca, pero yo soy Busini, Mazzaferro, de los descendientes de que vinieron huyendo de la guerra, esa cuestión melancólica, lejos de la patria, pero... Toda la gente que tenés, la mayoría somos nietos, hijos de claro, pero esa cuestión de decir, bueno, que somos grises, pero sin embargo, empezás a ver, lo podemos tener, pero también de dónde hay un montón de cosas que eran también muy festivas, claro, y que tampoco, o sea, no las tenemos que vivir como ajenas, claro, que no tenemos que decir, no es las cuestiones no son como de una sola manera y son excluyentes. Yo tengo una rama que es totalmente italiana y era el tema de la comida de los domingos, bueno, ¿viste? Sí, hay que hablar. Que la familia, que la parte de la familia de mi padre era mitad y mitad, pero la de mi madre era netamente italiana, o sea, por padre y por madre, o sea que había determinadas tradiciones que
vos naciste con ellas, entonces ya las tenías Claro. incorporadas. Exacto. Jueves y domingo pasta, por ejemplo, ¿no? Y el domingo la mesa grande, ¿viste? Claro. Esas cosas que, No, y eso pero se que mezcla daban lo festivo también. claro, porque estaba la cosa de lo alegre, no era una cosa solemne, por lo menos en mi casa, ¿no? Claro. Digo, era esa cosa de la familia reunida, se contaban chistes, había cosas, digo, Exacto. ¿no? Que es lo Estaba- lógico. Nadie vive ni en un eterno drama. No, Digo, salvando, más allá de las situaciones límites que toca vivir a la gente, ni que hablar. por supuesto. El valor de. Uno lo dice también un poco defendiendo a lo que se dedica, pero el valor que tiene, no solo para el llamado profesional, no solo para los que nos dedicamos a esto, sino para cualquier persona, la capacidad de desdoblarse, de creer en la fantasía, de creer en lo que ve y de representarlo también. Que eso, digo, ya que se habla tanto de, no me quiero poner ni muy filosófico, pero se habla tanto de la salud mental, y yo que tengo hijos adolescentes y tengo sobrinos, lo importante que es poder, a veces las formas de decir las cosas no son tan lineales. No. Uno a veces no se descubre a sí mismo haciendo porque los padres le preguntan qué te pasa y yo ya sé decirlo. No, Las cosas no son tan lineales ni tan No, sencillas. Y la capacidad de representar, de ponerse en el lugar del otro, de jugar a ser otra persona. Jugar, eso. Eso de jugar, eso Es libera un muchas juego cosas. constante. No digo que sea la única solución, No, ni que sea el no. único camino, pero me parece que es algo que Pero no y debemos sabés- perder. Y sabés que el actor libera una cantidad de cosas, pero el espectador también viendo Bueno, porque al actor el espectador es parte de la obra. libera muchas cosas, porque vos el espectáculo lo cerrás Sí. con el público, ¿no? Sí, a mí me pasa- Está fenómeno tener el elenco, tener Sí. la escenografía, el vestuario, Claro, no existe si no está, todo si, el si texto, no está todo. la gente, pasa Pero como tenés la obra. tenés que tener la gente. Claro, a mí me no pasó tenés una cosa, ahora que decís eso también Sí. con el personaje de Néstor del niño, en un ensayo yo lo veía a él, el niño, en una escena que como ilusionado con algo, y lo veía a él y yo ya era un niño mirándolo a él, era como... Claro. Yo ya era un niño, o sea, igual que el tipo, ¿entendés? Era como- volviste la historia me para trasladó atrás. el juego Lógico. a mí, Sí. y yo ya estaba metido en el juego ese, mirando como un niño. Sí, sí, Entonces sí, sí. ahí cuando se rompe un poco y es que el juego no es solo en el escenario, sino que pasa a que vamos también a ver un juego y ser parte de eso. No, es que nosotros sabemos, como yo te decía hoy, no, nosotros sabemos que lo que vamos a ver es algo que creó alguien y que después entre los creativos, más los actores, más el director, armaron todo eso que después vemos. Pero nosotros desde el momento que nos sentamos, nosotros ya tenemos complicidad con lo que está pasando en el Claro, escenario. y con la otra gente que está ahí también. Y además yo soy a veces, no trato de no distraerme, pero en ocasiones a veces, el otro día cuando fui a ver Los Ojos, la que estrenó Rodríguez Compay, Ujú. había situaciones que no podía no reírme porque ya te moría de la risa, ¿no? Entonces mi hermana, Más recatada, más digamos. recatadita, yo no podía, y miraba así, y la señora que estaba al lado de mi hermana tampoco podía aguantarse. Digo, es esa cosa de que vos estás sintiendo, vos decís, bueno, claro, ahora viene la parte, ya veo que está como melancólica y te dice cualquiera, sin filtro, y se rompió eso, ¿viste? Claro. Y no podés no reírte, Bueno, no ser claro. parte Sí, de ese disparate o de eso que está diciendo, porque estás ahí. Digo, cuando termina, muchas veces ustedes habrán visto, ustedes están todo el tiempo en el teatro, habrán visto que hay obras que son fuertes, que al final sacuden, ¿no? Y que cuando muchas veces el público quiere aplaudir, a veces quedamos un poco como Bueno, eso todavía, le pasa a todos. como todavía Sí. consustanciados, ¿no? Y a Claro. veces uno ve al actor, ¿no? Que terminó justo de encarar ese personaje Sí, claro. tremendo, que todavía como que agotado, queda ¿no? algo, ¿no? Queda algo de eso. Entonces, y nosotros decimos, y yo me acuerdo una vez que salía de ver una obra y veníamos caminando por Mercedes con mi hermana y veníamos las dos, pero sí, qué horrible, como te cuenta esto, qué espantoso lo que le pasó, pero nosotros seguíamos enganchadísimos, Claro. no nos habíamos desenganchado. Y en un momento, antes de empezar a caminar por Mercedes,
miro y digo, pero este fulano, pero este chico, pobrecito. Entonces me acerco, pobrecito le decía yo, porque claro, yo había vivido toda la experiencia de él. Entonces digo, ay mi amor, ¿estás bien? Sí, fenómeno, María Rosa. Ay, Betty, viste, el chico ya está bien. Le habían dado como en bolsa, le habían hecho de todo, le habían matado. Y yo lo veo así, digo, ay, mi amor, ¿vos estás bien? Me dice, sí, tranquila, este fenómeno. Pero claro, vos te quedás con esa angustia de lo que sufre la persona y decís, no puede ser que este chiquilín te toman una cerveza artesanal tan tranquilo hace 5 minutos que se murió. Y digo, toda esa carga, claro, uno entiende que si el actor estuviera con todas esas cargas emocionales no podría hacerlo, claro. Sería imposible. Pero digo, lo bueno es cuando te enganchan de tal manera que vos seguís en el juego, claro, ¿no? Claro. Que yo creo que eso tiene importancia para los espectadores. Bueno, está bueno. Y yo digo, y lo que hablamos un poco de lo que venimos hablando, que la sala, una sala como tenemos esta sala preciosa que es la Zaró, tenés muchas cosas a tu favor. La gente va a ese lugar a ver la obra. No es que vos llegaste a un lugar y la gente está... Tenés eso a favor. La gente ya tiene una convención. Es distinto a la obra. Ahí ya la gente te espera. De que tomó la decisión de ir a verlo. Tenés un espacio que ya conocés, digamos, que ya trabajaste con determinadas... Obviamente la obra nunca es la misma, porque eso pasa. No. Eso depende de cómo reacciona la gente, de la gente que esté, de cómo reacciona, cómo la viva. El valor que yo le doy a estos intrépidos, creo yo, que no conocen ni siquiera el lugar donde lo van a hacer, ni con quién se van a encontrar, ni con... entonces, ni la reacción que va a tener la capacidad de convencimiento. Sí, de plantar bandera en ese lugar. Exactamente, de estos personajes. A nosotros lo que nos pasó a todos, que lo fuimos construyendo, que lo hicimos, obviamente nos reímos de sus cuestiones absurdas a la hora de responder y cómo se plantean las cosas, pero con cierta admiración también y el cariño que le tenemos a estos tres personajes, porque vos decís que uno, digo, hay una cuestión, uno un poco como actor y bueno, él como director, me imagino que también, porque ni siquiera en este caso le puede poner el cuerpo, te sentís un poco desamparado, porque en algún momento decís, me estoy tirando al vacío, esa cuestión del precipicio, pero estos personajes sí que se tiraban al precipicio. Claro. Sí, de verdad, es un gesto audaz, porque van a un lugar que posiblemente ni siquiera conozcan, con que no saben con qué gente se van a encontrar, porque tampoco pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 30. Por eso se habla mucho en la obra. Y puede de repente pasar, porque a ver, si eso hacemos la traspolación al teatro uruguayo de hoy, al teatro independiente uruguayo, digo, muchas veces también es una tirada al vacío, a una pileta vacía, porque a ver, yo a veces veo los proyectos y digo, toda esta gente tiene que tener, si elige esta sala tiene tantas butacas y tiene que yo como paso la cartelera los sábados digo, yo no sé si la gente entiende algo de lo que uno está diciendo, porque son como 70 espectáculos o más. Sí. Entonces uno dice, una plaza como Montevideo, que tenemos actores, actrices, bueno, toda la parte de escenógrafos, vestuaristas, iluminadores, todo lo técnico, hay montones de gente y que cada vez aparecen más porque están egresando, y toda gente muy valiosa. En la parte actoral tenemos una cantidad de gente que a veces hay como esa vuelta de que hace tanto tiempo que fulano no actuaba, pero que está actuando con gente que es de otra generación y se hacen esos intercambios que son muy lindos, ¿no? Que son buenísimos, claro. y que hacen crecer. Pero estos saltos al vacío son de todos los días del teatro independiente nuestro. Digo, es como un paralelismo con esta gente, ¿no? Porque tampoco... Y digo que esa audacia, o sea, que capaz que también estaban nuestras raíces, a eso me refiero. Claro. Yo. Que no solo tenemos las raíces de nuestro descendiente europeo, sino que capaz que esto también nos vino de algún lado, digamos. Y claro, porque digo, yo sé que es muy viejo esto que voy a decir, ¿no? Que tiene 78 años de vida, más todavía.
digo 78 de creación de la FUTI, pero más de 2000 años que el teatro independiente vive y lucha. Eso es constante, digo. Exacto. Porque Yo creo que tiene que ver con eso. Conseguí esto, bueno, no lo conseguí, lo tengo que sustituir. Digo, a veces se buscan Claro. cosas o se piden determinados artefactos, determinado mueble o que es hacer un determinado vestuario, no da el presupuesto, tenemos que cambiar. Y digo, en ese juego es el no saber tampoco si después de todo eso que hiciste para armar ese espectáculo que vos querés, si te va a responder la gente. Claro. Pensemos que siempre va a ser que sí, ¿no? Sí, Porque sí, es el optimismo que tienes que tener. Pero digo, como que lo que le pasa a esta gente es como paralelo a lo que pasa en nuestro país o en todos los países donde hay teatro independiente, ¿no? Te jugás a un proyecto y bueno, llego a ese teatro, se vendieron 50, se vendieron 100 y vamos flojos, digo, es la de todos los días, ¿no? No sé, digo, es también como plantar bandera en cada sala que se va y hacer el esfuerzo y el boca a boca y remarla por las redes y tratar de tener a alguien en la prensa que te mueva. O sea, hoy hay un poquito más de herramientas, digamos, claro. ¿no? Porque antes salía al vacío y bueno, llegamos acá. Pero también la gente tenía un cierto olfato para acercarse a los lugares, ¿no? Digo, y como podía ser lo único que llegaba distinto, ¿no? De afuera. Total. Porque lo demás era todo lo que estaba en la vuelta. Digo, está bueno eso también como lugar de encuentro también, ¿no? Porque capaz que hasta la misma gente que iba se encontraba ahí, aunque estuviera en el mismo pueblo. Claro. Entonces creo que está bien interesante la propuesta, ¿no? Bueno, y Federico, o sea, ya cuando él me presenta el proyecto, él ya había tenido la distinción, ¿cómo es el premio Sonetti, pero de dramaturgia. En dramaturgia. El 2024, ¿no? Exacto. Claro, el 2024. O sea, él se podría haber... Es bien reciente. Él se podría haber quedado, digamos, con ese éxito y decir, bueno, que la tome otro, pero te sentiste como la necesidad de representarla, de hacerla, hacerlo. Claro, digo, es que yo creo que lo importante de un dramaturgo, de un novelista, digo, es que eso salga a la luz, porque está fenómeno, tenés 70 premios, pero si sigue ahí en el cajón y no se representa, no se ve, no tiene la vida útil que tiene que tener, ¿no? Claro. Porque se me ocurre que para vos concretar el hecho de, bueno, este espectáculo está en las salas, se están haciendo las funciones, se está yendo el público, el público lo acepta, lo quiere, lo replica, le dice al vecino, andá, vení a verlo, digo, esa es la finalidad, eso ¿no? está buenísimo, ¿no? Y también algo que me pasó que es como ver la obra en el sentido de que es que lo vos que hacen mismo, ellos. y que O vos sea, que los mismo actores- además la dirijas, ¿no? Porque a ver, una También, cosa es lo que vos claro. tenés en el papel y otra cosa es darle la visión teatral a eso que escribiste, ¿no? Claro, y cómo se mezcla eso con lo que proponen los actores en el Claro. ensayo, que empieza a ser, o sea, como que los personajes se empiezan a ver un poco ahí, digo, más allá de que podía haber un Sí, diálogo, vos los podía tenés, haber- vos los tenés en papel, pero pero hasta que no lo hasta hacen, que no tengan el cuerpo del actor o de la actriz, no es nada. no se creó en Claro, sí ahí va. todavía, ¿no? La parte creativa misma se lo da a cada personaje Claro. y lo que pueden agregarle de repente, ¿no? Porque Claro. de pronto es un director que permite que se le Sí, claro. bueno, está. Pregunto porque hay muy pero ahí. digo, hay a veces actores que dicen, viste que yo tengo este personaje, está esto que capaz puede servir, bueno, lo probamos, queda o no, no va, digo, pero siempre hay cosas Totalmente. que el que tiene ese personaje puede aportar, Claro. ¿no? Y en su manera de crearlo, porque él lo crea de una manera, de pronto lo hacías con otro actor, Sin y duda, ibas- era otro, Exacto. a otro encare, Totalmente, ¿no? Porque eso sí. depende, más allá de los lineamientos que puede dar el director, está también la propia Y persona. sí, eso que tiene- es casi inevitable. Bueno, casi Claro. no, es inevitable que. No, y además, igual, de cualquier manera, yo creo que ya estuvo escrita
con la idea de ser representada, porque Claro. porque no es que se tuvo que adaptar, no era que es un texto que se adaptó para hacer una obra. Para hacer una obra de teatro. Yo creo No, que no fue un desde texto. su origen, y eso Esa era la idea. o sea, se nota en la obra, o sea, más allá de que eso que decís es totalmente así, que obviamente los personajes están vivos, no es solo lo que están escritos, había muchas referencias en lo escrito de lo que pasaba con esos personajes. Claro. Y eso está es súper interesante, y creo que además hicimos un trabajo que fue extendido en el tiempo, pero que creo que fue muy necesario. ¿Cuánto tiempo le llevó a armar un poco el proyecto? Y 4 meses. Más o menos. No ensayando siempre con la misma asiduidad, Ah, pero bueno. ensayando, yo creo que sí, ¿no? Empezamos como en marzo. En marzo. Exacto. Sí. Después, bueno, cada vez fuimos agregando ensayos. Claro, Y sí, con sí. que lo que hablamos creo que fuera del vivo, con la gran distinción también de que al obtener el premio de la residencia de la Lázarov, creo que desde abril estamos en la sala. Claro, el tema es que ahí tienen un plus, ¿no? Porque digo, Claro, estamos desde abril en la general, sala. No la todos los gente días, pero estamos. hace un trabajo claro. itinerante Nosotros también lo para hicimos, poder- ensayamos en varios lugares, pero, Claro. pero teníamos mínimo 1 o 2 veces por semana, diría. Claro, ya como Desde que, abril la sala como para poder. como que acomodás Y también un par de las elementos escenas que hay, bueno, Sí, el biombo que ni hablábamos, que un par hablar. de cosas más que son que las que ya están. sabías, que No, ya las teníamos, ya las tenemos de. eso hechas. ya estaba y Fue el primero que ahí, hicimos para claro. trabajar ya. Eso con es una Sí. decisión, bueno, Cecilia Carriquiri y Ah, bueno, divina Cecilia. y la imitación de Luz de Lucía Acuña, ¿no? Acuña. Yo soy un peligro, ¿no? También, no, y no, totalmente. Cuando vos ya haces siempre los algo- elementos son necesarios, pero en este Claro, caso pero cuando vos eso está era casi vital. al servicio Claro. de esa sala en la que vas a trabajar, vos ya sabés hasta las dimensiones con las que vas a contar. y porque tenés durante que- la obra este circo se mueve. O sea, Claro. no es que el biombo y las cosas quedaron en un lugar y No, así quedan claro. durante la obra. se Entonces, van moviendo dentro de con ese eso. espacio. Entonces también era muy necesario ver qué pasaba con en eso. el propio espacio. En el propio Sí. espacio. Exacto. Entonces, eso sí, eso fue. Sí, no, vital. Y aparte, no sé, yo lo disfruté, o sea, como disfruté el hecho de poder, de que el ensayo pueda ser así, en el Sí. lugar y con las cosas, No, sí, porque claro. era fundamental para este tipo de obra o para el juego que estábamos buscando. Total. Por eso que dice Claro. Néstor, o sea, hay mucho movimiento y cuestión ahí que hubiera sido muy difícil o muy distinto. Porque yo creo O que distinto, claro, si hubiéramos lo ensayado en otro creas lado, en otro lugar, pero después, al momento de hacerlo ahí, lo tenés que acomodar Claro. y ese Claro. acomode a veces puede tener yo alguna siempre fricción, ¿no? le comentaba a Fede de que la cuestión del absurdo estaba clarísimo, de los conflictos, claro. y eso creo que en lo que se dice ya está, se entiende enseguida. Lo que sí decía, lo que es muy importante, cómo se mueve, o sea, la sensación de la espera y la sensación del movimiento, que eso sí había que construirlo en el lugar. Claro. Claro. Que eso sí no estaba en lo dicho, eso había que, se sabía que tenía que estar, pero estaba en lo que pudiéramos Claro. crear, digamos. No, Claro. pero eso está buenísimo. El trabajar en el mismo lugar te da una cierta seguridad también, Sí. ¿no? Es más fácil plantar bandera en ese Total. Sí. lugar que ya se conocen, digo, y que además va a ser el destino final de la obra, ¿no? Exacto. Entonces ya venís trabajando ahí, sabés más o menos, viste, la Lázarov es una sala preciosa, Exacto. a mí me encanta, digo, pero tenés claro, viste, entrada, salida, ya no tenés que estar como improvisando, bueno, ahora es en esta sala, entonces vamos a ensayar cómo entramos, cómo salimos o cómo hacemos, digo, ya la tenés, ya el espacio está. Es total. Y eso cuenta al momento final, digo, para poder trabajar más cómodo, ¿no? Claro. Fue un placer, chiquilino. No, la tenerlo. verdad que te agradecemos Divino, mucho la divino. invitación. Vamos a recordar que es en la sala Lázarov, que es en el intercambiador Beloni, el Exactamente. 8 de octubre. Si yo llego, llega todo el mundo, porque yo soy el despiste para las calles. Si yo llego, llegan todos.
Va los sábados a las 21 horas y domingos 20 horas hasta el 3 de agosto. No se crean que es tanta función. Quedan 4 funciones. Quedan 4. Este fin de semana y el que viene. Ahí está. El 26 vayan, que yo voy a andar por ahí también. Sí, ahí va. sí, vayan. Nos esperamos 26 y 27, perfecto. Ahí tienen el fin de semana. Yo voy el sábado, perfecto. Sí. Además es una obra que dura 60 minutos, dicen eso. Mirá, para ser exactos, 61. 61 más o menos. Más o menos 61. Y después, un poquito más, pero después tienen todos los minutos del aplauso, y eso es más largo, eso alarga. Van a poder ver a Carla Moscatelli, a Néstor Guzzini, Albino Almirón, son todas personas que conocemos, y bueno, y van a ver a este grupo de artistas itinerantes que van a plantar bandera en los distintos lugares que van a ir, y vamos a ver qué pasa después que plantan la bandera, ¿no? Bueno, porque es verdad. Primero plantan la bandera, ¿no? Y exacto. Después hay que ver qué pasa después de plantar esa bandera, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Recuerden que hay promo 2x1 con la diaria, 50% de descuento, socio de Danubio. Yo pensé que esto era una cosa. No, pues por la zona. Está con Fugban, Suba, Clae, y en venta de más en Tique Antel. No se la pierdan. Yo el sábado voy a estar por ahí porque me parece que la voy a pasar muy bien con estos artistas itinerantes, y no me cabe duda. Muchas gracias por ese trabajo de creación desde el punto de vista de la dramaturgia, porque se necesitan dramaturgia para tener, también si no tenemos la dramaturgia, ¿qué hacemos con los actores? Eso es lo que yo digo. ¿Y qué hace? Claro, es todo un círculo, ¿no? Los actores entran en el dramaturgo a su vez, y cuando la dirige, necesita tener al equipo de actores. Es todo un círculo. Así que nos encontramos mañana con más Teatro al Día, con Fernando Amaral para hablar de este festival cretino, y con Virginia Ramos para hablar de las 2 comedias en las que está trabajando. A este equipazo le deseamos lo mejor en estas funciones que le restan, y lo mejor es que ustedes vayan y lo vean, porque el teatro cierra con ustedes, y ustedes son además los que consumen el espectáculo, hacen que ese espectáculo quizá continúe en cartel si los aplausos son buenos y se va mucho público, ¿verdad? Porque la idea, hacemos 8, hacemos 10, pero si podemos hacer más, hacemos más, ¿verdad? Que sí, claro. Y seguir circulando. Hasta mañana, amigos, gracias, chicos. Muchas gracias, ahora sacamos la fotito y se la subimos.